Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe 314. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son las fracciones y vamos a hacerlo desde cero. Por ello vamos a empezar definiendo qué es una fracción. Las fracciones son divisiones que expresan partes de una unidad. Y como podemos ver en el ejemplo que hay aquí, vemos que consta de dos partes, el numerador y el denominador. El denominador es el número de partes en que hemos dividido la unidad y el numerador el número de partes que hemos escogido de esas que habíamos dividido previamente. Como podéis ver, en la fracción que hay aquí expresada tenemos un medio. Significa entonces que la unidad la hemos dividido en dos partes y de esas dos partes hemos escogido una. Podemos imaginarlo como una tarta. Si yo tengo una tarta que he dividido en dos partes, como el ejemplo que hay aquí, de esa parte solo me voy a quedar con una. Por tanto, la representación de esa fracción en el dibujito que hemos puesto por aquí sería el círculo o la tarta representaría mi unidad dividida en dos partes, como me indica el denominador y como podéis ver aquí, dividida en dos partes. De esas dos partes voy a coger una, por tanto, la fracción quedaría así dibujada. Elegimos una parte de un total de dos en las que hemos dividido la unidad. Vamos a ver ahora distintos ejemplos en los que tenemos la unidad dividida en un número distinto de partes y vamos a elegir cierta cantidad de cada una de esas unidades que hemos dividido y vamos a representar su fracción. Empezamos. En el primer caso tengo la unidad dividida en cuatro partes. De esas cuatro partes voy a elegir 3. Por tanto, la fracción correspondiente sería: en el denominador voy a poner el número de partes en que hemos dividido la unidad, que en este caso serían 4. Y en el numerador vamos a poner el número de partes que tenemos de esas que habíamos dividido, que en este caso son las coloreadas de color amarillo, que serían 3. Por tanto, la fracción correspondiente a dicho dibujo serían 3/4. Vamos con el siguiente ejemplo. Hemos dividido la unidad en tres partes. Si de esas tres partes solo elegimos una, la fracción correspondiente sería: en el denominador, número de partes en el que hemos dividido la unidad, y serían 3. Y en el numerador, número de partes que tenemos, en este caso, 1. Vamos con el siguiente. Tengo la unidad de nuevo dividida en cuatro partes. Si de esas cuatro partes cogemos las 4, la representación de mi fracción corresponde a: en el denominador pondríamos el número de partes en que hemos dividido la unidad, 4, y en el numerador el número de partes que hemos escogido, que en este caso es 4 también. Pero mirad, ¿qué ocurre cuando quiero coger más partes de las que he dividido mi unidad? En este caso he dividido mi unidad en dos partes. Sin embargo, si quiero coger más de dos partes, como va a ser mi caso, voy a coger 3 partes de mi unidad. ¿Qué ocurre al haber dividido la unidad solo en dos partes? Si quiero coger 3, necesitaré otra unidad. Por tanto, de la primera habré escogido de dos partes en las que había dividido la unidad, 2, pero he cogido una parte más. Por tanto, el total de partes que he escogido serían 3 partes de un total de 2 en el que habíamos dividido la unidad. Pues muy bien, como podéis ver, hemos visto que tenemos distintas representaciones de fracciones en las que hemos dibujado la unidad dividida en un número de partes y de ese número de partes hemos cogido las que hemos querido. Hemos puesto las fracciones correspondientes a cada una de las imágenes. Y ahora os pregunto, ¿cuándo podemos decir que la fracción es mayor, menor o igual que la unidad?
Con los dibujos es muy fácil de verlo. Siempre que hayamos elegido todas las partes de la unidad, podremos decir que la fracción es igual a 1. En los 4 casos que hemos visto aquí, solo hay un caso en el que la fracción es igual que 1 y es el caso en el que hemos elegido las mismas partes o todas las partes en las que habíamos dividido la unidad. En ese caso, podemos verlo aquí. Yo tenía mi unidad dividida en 4 partes y de esas 4 partes he escogido las 4. Por tanto, eso es igual a la unidad. ¿Cuándo puedo decir que es menor que la unidad, mi fracción? Pues lo diré cuando no haya cogido todas las partes en las que yo había dividido la unidad. Y tenemos aquí 2 casos. En ninguno de estos 2 casos he cogido todas las partes. Por tanto, mis fracciones en estos casos son menores que 1. ¿Por qué? Porque no he elegido todas las partes en las que había dividido la unidad. ¿Y cuándo diré que la fracción es mayor que 1? Cuando he elegido más partes de las que había dividido mi unidad. Por tanto, ¿eso dónde lo puedo ver? Pues aquí. Yo había dividido mi unidad en 2 partes y de esas 2 partes he cogido 3. Por tanto, en este caso, la fracción es mayor que 1. Como podéis ver, aquí tenía la fracción igual a 1 y aquí menor que 1. Si la sumo, obtengo una fracción mayor que 1 en este caso. Como podéis ver, siempre que el numerador sea más pequeño que el denominador, como es en este caso, la fracción va a ser más pequeña que 1. Cuando el numerador y el denominador sean iguales, la fracción será igual a 1. Y cuando el numerador sea mayor que el denominador, la fracción será mayor que 1, como es en este caso. Bueno, pues espero que te haya ayudado y hayas aprendido qué son las fracciones. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en comentarios. Si te ha gustado, dale a like y comparte. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!